Vamos con ejemplos de la clase anterior. Esto no está abierto. Un momento. Ahora sí. Ya. En la clase anterior empezamos a ver sumatoria. Sumatoria, que era esta abreviación grandota de una suma de muchos términos. ¿Ya? Una abreviación súper potente, que estaba escrita con esta notación. Esta sigma, que es una letra mayúscula griega, y que me dice de dónde hasta dónde tengo que sumar, y acá dentro de la sumatoria aparece una fórmula asociada a este índice. ¿Y aquí es lo que sucede? Que si yo me enfrento a un ejercicio así, como este que está acá, la sumatoria no tiene la propiedad de que se separa arriba y se separa abajo. Esto que lo hemos visto en muchas pruebas con desarrollo, eso no existe, ¿ya? La sumatoria no se reparte así. Se reparte en la suma, en la resta, las constantes salen, pero no es verdad que se reparte en la división, ¿ya? Así que esto, súper mal. Si uno parte así, este ejercicio está totalmente malo. Eh, entonces necesitamos otra herramienta. Y aquí es donde entra en juego lo que yo les comentaba en la última parte de la clase de la semana pasada, y es que como último recurso, uno siempre tiene la capacidad de analizar la propiedad telescópica, como último recurso. Cuando uno intenta con todas las propiedades anteriores y no me sale nada, uno hace el intento de crear una telescópica. ¿Qué decía la telescópica? Tengo que formar una sumatoria donde esté algún término, alguna fórmula con K, y le esté restando o bien el A sub K más 1, que sería la misma fórmula, pero cambiando el K con K más 1, o bien con K menos 1, ¿ya? Sucesor o antecesor, cualquiera de los dos. Y aquí uno podría estar dudando, ¿cómo voy a usar telescópica si acá aparece una fracción, no aparece una resta? ¿Ya? Entonces, en este tipo de ejercicio hay que tener mucha imaginación, hay que tratar de ejercitar harto en esta parte de la materia, porque uno empieza a crear como una especie de intuición. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo la sumatoria de k igual 3 hasta 80, y acá esta fracción la voy a escribir como una resta. ¿Ya? Voy a intentar hacerla con esta resta. Si quiero que sea una resta, el denominador común tiene que ser k por k más 1. Entonces yo podría intentar con estas dos fracciones, ¿ya? Esas dos fracciones que se están restando. ¿Ok? Y claro, la voy a calcular acá al lado para convencerme de que está bien hecho. Si yo las resto algebraicamente, denominador común es k por k más 1, la primera fracción la amplifico por k más 1, así que arriba me queda 1 por k más 1, menos la otra fracción que la amplifico por k. Entonces, claro, los k se van y me queda 1 partido en k por k más 1. ¿Ya? Entonces, magia. ¿Ya? Cuando uno se enfrenta a esto por primera vez, uno piensa con angustia, ¿cómo se me va a ocurrir eso a mí? Bueno, después de mucho ejercicio, se le va a ocurrir algo así. ¿Ok? Pero ese clic sucede eventualmente. Y ahí logré escribir esa fracción, esa división, la transformé en una resta. Buen punto para poder hacer telescópica. Lo otro es que si yo tomo el primer elemento y lo llamo A sub K, 1 partido en K, y yo cambio el K por K más 1, A sub K más 1, entonces me queda así, cambio el K por K más 1 y me queda 1 partido en K más 1, que es justo el otro término. Entonces maravilloso, tengo una sumatoria desde K igual 3 hasta 80 de un término menos su sucesor. Entonces aquí suenan las alarmas y uno dice, ok, telescópica. ¿Ya? Entonces mi recomendación cuando se den cuenta ya que es una telescópica es desarmar algunos términos para que usted vea cuáles se cancelan. Aquí si yo reemplazo el k igual 3, me va a quedar a sub 3 menos a sub 4. Si reemplazo el k igual 3,
Después, si reemplazo el k igual 4, me queda a sub 4 menos a sub 5. Eso cuando k sea 4. Voy a hacer uno más. Al siguiente va a ser a sub 5 menos a sub 6. Eso fue cuando reemplacé k igual 5. Y así tengo que ir con todos los tipos hasta llegar a los dos últimos, que son cuando k vale 79, va a tener a sub 79 menos a sub 80. Eso es cuando k sea 79. Y el, voy a sumarlo acá al lado, a sub 80, pero cuando reemplace con 80, que va a ser a sub 80 menos a sub 81, cuando reemplace con k igual 80. ¿Ya? Después uno se vuelve más hábil, reemplaza menos términos para que esto no sea tan largo. Pero aquí uno se puede constatar que estos términos, menos a sub 4, más a sub 4, después los dos siguientes, después los dos que siguen, y así se van cancelando, y los únicos que no se cancelaron fueron el del principio y el del final. Por eso se llama propiedad telescópica. Importa lo que pasa al principio y lo que pasa al final. Y quedó el A sub 3, que era haber reemplazado el primer 1 partido en K con K igual 3, así que es un tercio, menos el A sub 81, que era haber reemplazado el K igual 80 en el segundo término. Entonces, 80 más 1, 81. ¿Ya? Y ahí está el resultado. Uno lo puede amononar un poquito, hacer la resta, por ejemplo, como la pregunta es con alternativa. Bueno, denominador común es 81 acá. Amplifico por 27, entonces me queda 26 partido en 81. ¿Ya? Y ahí está el resultado final. ¿Ok? Creo. Sí, eso. Y ahí está. Y ahí tengo el resultado final. Pero claro, lo importante es haberse dado cuenta que en este ejercicio que no me salía ninguna de las propiedades anteriores, puedo amononarlo, puedo modificarlo y convencerme de que es una telescópica. ¿Ok? Y ahí ya aplico esto de disgregar los términos, de separarlos y ver quiénes se cancelan y tengo el resultado final. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esta? ¿No? ¿No hay dudas? No, profe, ¿No? ninguna. Otro ejemplo, otro ejemplo. Este ejercicio es súper clásico, es la primera vez que uno le presenta a los alumnos un ejercicio raro donde vaya a ocupar telescópica y se me ocurra aplicar esta técnica. Eh, pero nos podemos topar con ejercicios que visualmente ya son horribles, ¿ya? Como este que está acá. Tengo que sumar desde 25 hasta 60 esa resta que está ahí. ¿Ya? Y de nuevo, yo podría separar la resta aplicando propiedades como más usuales, podría separar la resta y me va a quedar la sumatoria del primero, bla, 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 etcétera, menos la sumatoria del otro, pero ya con el segundo ya estoy medio frito, con la segunda sumatoria, porque tengo sumatoria de 1 partido en k cuadrado. ¿Cómo se calcula esa? Ni idea, ya no es ninguna de las fórmulas. Nosotros sabemos la del k cuadrado, pero no la del 1 partido en k cuadrado. ¿Ok? Entonces, ya dándome cuenta de eso, uno dice, la verdad, no va por ahí el ejercicio. No me conviene separar la sumatoria en la resta. ¿Ok? Entonces, lo vemos de manera general y uno dice, uy, aparece una resta de términos. Ojalá que este tipo, que el primero de ellos sea una sub k y el segundo de ellos sea el a sub k más 1 o el a sub k menos 1, cualquiera de los dos. ¿Ok? Y es como un acto de fe nomás. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno toma el primero de los términos y lo llama a sub k. A sub k va a ser esta fracción horrenda que aparece aquí, el k a la menos 2, 1 menos 2k a la menos 1 más k menos 2, ¿ya? A la menos 2. Voy a acomodarla porque así es como está escrita, está horrible. K a la menos 2 es 1 partido en k cuadrado, que lo estoy dividiendo con 1 menos 2 partido en k, más 1 partido en k cuadrado. Eso dice
Si es que cambio los elevados a fracción. Eso es lo que dice la fracción. Entonces, bueno, sigo calculando. 1 partido en k cuadrado, partido en 1 menos 2 partido en k. Ah, perdón. Aquí voy a hacer la resta, la suma entre los términos. Denominador común k cuadrado. Entonces, acá amplifico por k cuadrado, acá por k, y acá por nada. ¿Ya? Hice la suma entre los tres términos. ¿Ya? Y magia, porque cuando hago división entre fracciones, los denominadores acá me quedaron iguales, entonces se simplifican, ¿sí? Y efectivamente la sub k es simplemente 1 partido en k cuadrado menos 2k más 1, que es lo mismo que escribir 1 partido en k menos 1 al cuadrado. Entonces, ese es mi a sub k. Ahora está escrito mucho más amigable. ¿Ya? A sub k va a ser esa expresión. 1 partido en k menos 1 cuadrado. Ahí está mejor escrito. Y aquí se ve mucho más fácil que si cambio el k por k más 1, me da 1 partido en k más 1 menos 1 al cuadrado, y eso es 1 partido en k cuadrado. ¿Ya? Y ahí vuelven a sonar las alarmas. Oh, me dio 1 partido en k cuadrado, que es lo mismo que k elevado a menos 2. Así que el segundo término efectivamente era el sucesor del primero, solo que estaba mucho más escondido, tremendamente escondido. ¿Ok? Así que voy a poder usar la propiedad telescópica en este caso. ¿Ok? Confirmé que tengo un término y al siguiente tengo el mismo, pero cambiando el k por k más 1, el sucesor. ¿Ok? Entonces telescópica. Aquí me están pidiendo desde k igual 25 hasta 60 sumar todos los términos. A sub k menos a sub k más 1. ¿Ya? Desarmo alguno como para convencerme quiénes son los que se simplifican, los que se cancelan. Ojo, yo hago esto porque no siempre es con el sucesor. ¿Ya? A veces nos queda la telescópica con el antecesor y ahí se cancelan distintos. ¿Ya? Por eso se los recomiendo que lo hagan. Entonces acá es A25 menos A26, después A26 menos A27, etcétera, hasta llegar a los dos últimos. Voy a escribir el A59 menos A sub 60 más A sub 60 menos A61, ¿sí? Y aquí se ve claramente que se cancelan los tipos que están entre medio. ¿Ya? Insisto, lo hago porque no siempre se cancelan así. ¿Ya? Cuando ocupo el sucesor se cancelan así, pero cuando ocupo el antecesor, no. Y no quiero memorizar eso, ¿ya? Porque ahora es mucha materia. No quiero memorizar tanto. Ya, ¿quién es el A sub 25? Es haber tomado el A sub K, que ya lo redujimos, lo escribimos aquí, ¿sí? Y reemplazarlo con el 25. O sea, me queda 1 partido en 24 al cuadrado. ¿Ok? K menos 1, dice. ¿Y quién es el último? El A sub 61 es haber tomado el otro término y reemplazarlo, el A sub K más 1, que ahora también lo reduje a eso, y reemplazarlo con el 60. Entonces es 1 partido en 60 al cuadrado. Ya ese número es gigante, no lo voy a calcular, lo voy a dejar ahí. ¿Ok? Se puede restar y encontrar el número concreto. Creo que lo hice cuando preparé la clase. Déjenme constatar. Ahí, no lo hice. De hecho, acá está malo. No es 61, es 60. ¿Ya? Eso. Ya, aquí está. Ok, ahí está el ejercicio, está listo. Ahí terminamos con esa telescópica. Pero claro, la telescópica puede estar mucho más escondida, algebraicamente más escondida, y uno tiene que ser hábil para explicitar que efectivamente es una telescópica. ¿Ya? No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, avancemos. Todo lo que tenemos hasta acá entonces tenía que ver con sumatorias, con abreviaciones de sumas que sean muy largas. Ahora lo que vamos a hacer es ampliar esto a productos, en vez de sumas que sea producto. Y eso lleva el nombre de productorias. Básicamente es lo mismo,
por aquí vamos a pasar muy rápido. Es la misma idea, solamente que vamos a estar multiplicando. Y todo lo que podamos calcular lo vamos a obtener desde la sumatoria. Así que en realidad vamos a estar aplicando lo mismo. Ya que es una productoria, es ahora la abreviación de una multiplicación muy larga, de muchos términos. ¿Ya? Se anota con la letra pi mayúscula de producto. ¿Ya? Por eso, pues con P, es el P griego, que quiere decir producto en este caso. En el caso de las sumatorias era la letra sigma, porque sumatoria es con S, es solo eso. Y se nota igual, tienen índices, k igual 1 hasta n, y después viene la fórmula. Lo que está dentro de la productoria es la fórmula que depende del subíndice, que en este caso es k. ¿Ya? También tiene propiedades que son análogas a la sumatoria, ya no son las mismas. ¿Ok? Y como acá hay productoria, van a aparecer estos números que puede que los hayan visto en el colegio, que son los números factoriales. ¿Ya? ¿Qué es un factorial? El factorial de un número que se nota con un signo de exclamación eh, es tomar el mismo número y multiplicarlo por todos sus antecesores hasta llegar a 1. ¿Ya? Esto tiene sentido solamente para números positivos, para números naturales. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el factorial de un número? Multiplicar por por el número todos sus antecesores. ¿Ya? Hasta llegar al 1. Va a pasar porque lo va a suceder en las propiedades de las productorias. Si antes las sumatorias se portaban bien con sumas y restas, ahora las productorias se portan bien con multiplicaciones y divisiones. ¿Ya? Aquí las productorias se separan si es que las fórmulas se están multiplicando. Y si se están dividiendo, también. ¿Ya? Lo mismo que teníamos antes con suma y resta. ¿Qué pasa con una constante ahora en una productoria? Ahora hay que tener mucho cuidado con la constante, porque si yo desarrollo esto, la constante va a ir apareciendo en cada uno de los términos y se están multiplicando. Entonces la constante agarra exponente en este caso. No es que simplemente salga de la productoria, sino que ahora va a salir con algún exponente. ¿Ya? Aquí aparece como fórmula, pero la verdad es que en cada ejercicio va a ser más o menos claro cuál es la constante que sale o cómo sale la constante. ¿Ya? Tiene que salir tantas veces como factores hayan acá en la productoria. Lo vamos a ver en algún ejercicio. Y bueno, acá está el caso en que el término sea 1, si es que está la constante solita, ¿ya? Es más simple que el caso anterior incluso, ¿ya? Es simplemente la constante elevada a la cantidad de elementos que estoy multiplicando. ¿Ya? Por eso aparece esta expresión media rara n menos m más 1. Eso es la cantidad de elementos que se están multiplicando. ¿Ya? Pero es un caso particular del anterior. No es tan complicado. ¿Qué vamos a tener acá? Que la productoria de 1 hasta n, ya que también va a funcionar como de 0 hasta n menos 1, ¿ya? No me voy a preocupar tanto en esta expresión, solamente la primera, del 1 hasta n, es n factorial, porque es multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, hasta llegar a n. Entonces eso es n factorial. Lo que está acá entre medio va a tener más sentido cuando veamos algo en la próxima clase, no ahora, la clase de mañana. Así que no me voy a concentrar mucho en esto. Me interesa la fórmula que está acá al principio. ¿Ya? De 1 hasta n, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Esto, eso es el factorial. ¿Ok? No lo calculamos propiamente, sino que lo dejamos expresado. ¿Qué pasa con las productorias? También se pueden quebrar, igual que las sumatorias. Puedo hacer la productoria desde 1 hasta acá y después seguir con la productoria de k más 1 por n y multiplicar esas dos. Se pueden quebrar. Antes en las sumatorias se sumaban, ahora se multiplican. Con las divisiones también. Si yo quiero, ¿qué es despejar el punto 2, el que aparece acá? Si yo quiero calcular de k más 1 hasta n, entonces puedo hacer toda la del 1 hasta n y dividirla por la del 1 hasta acá. Ahí se simplifican y me queda desde k más 1 hasta n. Puedo hacer eso.
Esto ya lo vimos, esto también el caso particular de la anterior, que pasa con las constantes. Y quizás la más entretenida de esta parte es cómo es la telescópica acá. ¿Ya? ¿Qué pasa con la telescópica en las productorias? Bueno, la telescópica, si antes era restarse términos, un término con su antecesor o su sucesor, ahora la telescópica en la productoria es división entre términos. Porque si usted los desarrolla, se van a ir cancelando muchos términos que se están multiplicando, se van a ir simplificando. ¿Ya? Así que la telescópica acá es con división. Esa es la única diferencia con la anterior. Así que básicamente estamos aplicando las mismas propiedades de la sumatoria, solo que ahora en producto. ¿Ya? Veamos un ejemplo y vamos a pasar a lo siguiente. Acá. Acá. Ya. La verdad es que acá vamos a partir con un ejemplo que visualmente es horrible, pero la verdad es que es bastante sencillo. Eh, porque ya todas las propiedades se heredan de lo anterior, entonces en realidad no hay para qué partir con ejemplos muy chiquititos, partamos con uno de verdad al tiro. Tengo la productoria de esta división, ¿ya? Lo primero que hay que entender es que las productorias se separan en la división. Ellas sí, a diferencia de los ejercicios anteriores, sí se portan bien con la división. Así que puedo hacer productoria de 1 hasta 20 de lo que está arriba, ¿ya? Y abajo, productoria desde k igual 1 hasta 20 de lo de abajo. 2 elevado a k, 2 a la k más 4. ¿Ok? Ya, ¿qué pasa si yo desarrollo esto? Si hago de 1 hasta 20 ese producto, ¿ya? Me voy a concentrar solo en el de arriba, porque abajo es lo mismo. Me va a quedar 3 elevado a un número acá. 3 elevado a lo que sucede al reemplazar el k igual 1, que va a ser 1 cuadrado más 1. ¿Ya? Después multiplicado por 3 elevado a 2 al cuadrado más 2. Después multiplicado por 3 elevado a 3 al cuadrado más 3. Y así, hasta llegar al 3 elevado a 20 al cuadrado más 20. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando yo multiplico, cuando hago muchas multiplicaciones, pero todos tienen la misma base, todos tienen 3? Lo que sucede es que se suman los exponentes. Tendría que sumar todos los exponentes que están acá. ¿Ya? Y es una suma larga. Por ende es una sumatoria. ¿Ya? No, aquí no tuve que aprenderme ninguna fórmula de productoria, simplemente darme cuenta que al desarmar se van a sumar los exponentes. Entonces yo puedo resumir todo lo que está acá al lado derecho como un gran 3, un tremendo 3, que está elevado a una sumatoria, desde k igual 1 hasta 20, de todos sus exponentes, que son el k cuadrado más k. ¿Ya? Entonces, en realidad este ejercicio, por más que sea de productoria, lo que tengo que saber es sumatoria. ¿Ya? Lo mismo con el de abajo. Acá tengo puros 2 que están elevados a un exponente, ¿ya? Y cada uno de esos 2 se va a ir multiplicando. Entonces yo sumo los exponentes. Entonces me va a quedar un gran 2 elevado a esta sumatoria 1. Ahora, desde k igual 1 hasta 20 de 4k más 4. ¿Ok? Así que el ejercicio en realidad pasa por calcular esas dos sumatorias. Ya no tuve que aprender casi nada de productoria. ¿Ya? Así que k cuadrado más k, toda esta sumatoria es. Aquí la sumatoria sí se puede separar, porque suma desde k igual 1 hasta 20 de k cuadrado, más la sumatoria desde k igual 1 hasta 20 de k, y esas son fórmulas, ¿ya? Fórmulas que vimos en la clase pasada. Para k cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 partido en 6, y eso lo hago con números. N es 20, n más 1 es 21, y 2 por n más 1 es 40 más 1, o sea, 41, partido en 6. Esa es la fórmula de la sumatoria para el k cuadrado.
Y para el K solito es el n por n más 1 partido en 2. O sea, es 20 por 21 partido en 2. Ya, aquí me puedo dar la lata de sumar, simplificar, todo lo que usted quiera. Voy a hacer trampa y voy a mirar cuánto da todo eso. Ah, es que aquí lo hice distinto, perdón. Acá lo hice distinto. Aquí lo hice a partir desde k igual 1. ¿Ya? En el que les voy a subir parte desde k igual 2, pero se arregla igual. Entonces, bueno, acá entonces va a dar el 6 lo simplifico con el 20, aquí me queda 10, abajo me da 3, y ese 3 lo simplifico con el 21, me da 7, ¿ya? Entonces tengo que hacer 70 por 41. 70 por 41 es así como 2810. Y le sumo el 10 por 21, que es 210. ¿Ya? Así que en total ahí da 3020. ¿Ya? Ese es el resultado de la primera sumatoria. Y si hago la otra es más fácil. Desde k igual 1 hasta 20, de 4k más 4. O sea, puedo separar la sumatoria en 4 veces la sumatoria de k igual 1 hasta 20, más la sumatoria de 4, k igual 1 hasta 20. ¿Ok? Y esa me da 4 por n por n más 1 partido en 2, de nuevo fórmula. 20 por 21 partido en 2. Y la otra es sumar un 4 20 veces. O sea, es 20 por 4. ¿Ok? Así que en total da 2 por 20 por 21, que eso da 2 por 20, 40, por 21, 840. Y el otro es 80. Así que en total da 1000, no mentira, da 920. ¿Ya? Y eso lo reemplazo en el valor que tenía arriba. Entonces todo en total me da 3 elevado a 3020 partido en 2 elevado a 920. Ya, números inconmensurables, ya gigantescos, ya que esto no lo puedo calcular. Ya ni siquiera la calculadora me va a dar el de arriba. ¿Ok? Entonces, listo. Ahí está el ejercicio en total. ¿Ya? Pero les va a pasar muchas veces con las productorias que lo único que tienen que hacer es saber calcular sumatorias, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Ok? Erróneamente, cuando preparé este ejercicio lo hice distinto porque lo hice desde 2 hasta 20. Se los voy a mostrar. De 2 hasta 20. Es la misma resolución, solo que al calcular las sumatorias, le apliqué primero la propiedad del reloj. ¿Ya? Yo quiero que las fórmulas funcionan desde 1 hasta un n. Entonces yo aquí le resté 1 en el k, y ahí que le tengo que sumar 1 al k en la fórmula. Ya es la única distinción. Acá queda el ejercicio más largo, pero es el mismo ejercicio que antes. ¿Ya? De hecho dio casi igual. ¿Ok? Tengan ojo entonces, cuando les suba el ejercicio va a estar subido un poquito más complicado, con unas sumatorias que no parten desde 1, pero que aplicándole propiedades todo eso se arregla. ¿Ya? Eso. ¿Hay alguna duda, chicos, con esto? ¿Con las productorias? Profe, yo Cuénteme. me perdí cuando usted puso 20 y después puso 21. ¿De dónde sacó el 21? ¿Por la Es constante el de n más K? 1. Mira acá, por ejemplo, ¿a dónde? Acá. Voy a marcarlo con rojo. Aquí. Por ejemplo, en esa, yo aquí estoy aplicando la fórmula de la sumatoria de K, desde 1 hasta n. Esa fórmula es n por n más 1 partido en 2. Voy a mover porque está muy abajo esto. Ahí. Esa fórmula es n por n más 1 partido en 2. La sumatoria de K. Entonces, en este caso, ¿quién es el n? El n es 20. ¿Y quién es el n más 1? 21. Entonces yo hago 20 por 21 partido en 2, que es lo que aparece aquí. Por eso aparece un 21. ¿Ok? Lo mismo en la de k cuadrado. Si yo quería hacer la suma de k igual 1 hasta 20 del k cuadrado, la fórmula es n por n más 1 por 2n más 1 partido en 2.
Perdón, partieron 6. Esa es la fórmula. Entonces ahora cambia el n por 20. Te queda 20 por 21 por 2n más 1. O sea, 40 más 1, 41. Eso es lo que yo voy reemplazando en los numeritos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Perfecto, sí. Pregunten nomás, muchachos, que hay dudas. Si hay dudas, porque yo acá entiendo que esto lo estamos viendo súper rápido, muy, muy rápido. Entonces, por supuesto que hay dudas. ¿Ya? Pregunten nomás. Ya. Ok, sigamos. Ahora nos vamos a salir de estos cálculos. Tenemos, por un lado, las sumatorias y las productorias. Ahora vamos a analizar los términos. ¿Ya? Hay términos que se mueven de alguna manera especial, y esa manera especial se le dice progresiones. ¿Ya? Entonces creo que está en la siguiente o en esta misma. Déjenme revisar. En esta misma. Ya. Acá. Ya, ahora nos vamos a preocupar de los términos. ¿Ya? Los términos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, se les van a decir progresiones si es que se comportan de una manera especial. ¿Ya? Y nosotros en este curso vamos a ver dos estilos de progresiones. El primero de ellos se le dice progresión aritmética. Tengo el A sub 1, A sub 2, A sub 3, pero van a cumplir la característica de que para cualquier n, si usted toma dos de ellos, el sucesor con el antecesor, y los resta, les da una constante. Y esa constante se le dice diferencia. ¿Ok? Entonces usted tiene, me voy a olvidar de las fórmulas que están acá un poquito, porque al principio como que solamente confunden, y vamos a usar todo lo que entendimos de sumatoria. Déjenme, no, acá. Hay que entender lo siguiente. Tengo una sub 1, una sub 2, una sub 3 hasta la sub n. ¿Sí? No se están sumando, ojo con esto. Solo los estoy enlistando. ¿Ya? Es la lista de números. Pero ¿qué es lo que pasa entre cada uno? Que la diferencia es constante. O sea, para llegar de la sub 1 a la sub 2, tengo que avanzar d. ¿Sí? De la sub 2 al 3, también d. De ahí al siguiente, d. Y todos los tipos d. Para ir construyendo los demás. Puede que el D me dé negativo también y que el esté retrocediendo en vez de avanzando, ¿ya? Pero siempre es constante la diferencia entre los dos. Entonces uno tiene lo siguiente al final. Tengo el A sub 1, que es el A sub 1. Pero cuando yo escribo el A sub 2, es lo mismo que el primero que le sumé D. Y cuando tengo el A sub 3, es lo mismo que el primero, pero le sumé dos veces D. Y así con todos. El A sub 4 es el primero, pero le sumé tres veces D. Yo no encuentro una fórmula. Podría demostrarla por inducción, pero en realidad es súper simple. Si tengo cualquier A sub K, se va a escribir como el primero más K menos 1 veces el D. Y esto nosotros lo llamamos el término general de una progresión aritmética. ¿Ya? Para conocer la progresión aritmética completa, basta con conocer el A sub 1 y el D, el primer término y la diferencia. Si yo tengo eso, conozco toda la progresión completa. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tuviera que mi primer término es 2 y mi D es, no sé, 3, voy a inventar cualquier número. Entonces yo podría saber quién es el A sub 80. ¿Quién es el A sub 80? Si sigo esa fórmula. Es el primer término más 79 veces la diferencia. ¿Ya? Entonces en este caso me daría, no sé, 3 por 7 es 21, más 3, más 2, 23. Entonces 239 con el 2 de acá. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, conociendo el primer término y la diferencia y aprendiéndome esta fórmula, por supuesto, yo tengo cualquiera de los números de la progresión.
¿ok? En este caso es el 239, es el A sub 80. ¿Ok? ¿Y qué es lo que aparece en el PDF? Y aquí quiero ser súper sincero. Por el tiempo yo no me voy a guiar tanto por el PDF. El PDF está súper denso en algunas cosas. ¿Ya? Ay, me equivoqué. Acá. En el PDF aparecen algunas, entre comillas, fórmulas. ¿Ya? Esta parte de la materia, sumado a todo lo anterior de inducción y sumatorias, tiene muchas fórmulas, demasiadas fórmulas. Entonces yo acá les quiero alivianar todo esto, quiero que no sea tan denso. Acá aparecen fórmulas para sumar los A sub k. ¿Sí? Dicen que si usted suma todos los A sub k de 1 hasta n, puede aplicar esto. N por A más 1 más A n partido en 2. O bien, esta que está acá es otra versión de la fórmula. ¿Ok? Pero yo digo, ¿para qué nos vamos a aprender otra fórmula si ya aprendimos sumatoria? ¿Ok? Entonces lo que en realidad yo voy a hacer para sumar, ay, de nuevo me equivoqué. Lo que yo voy a hacer para sumar es, da lo mismo de dónde hasta dónde esté sumando. Yo tengo el A sub k. Para los ejercicios que me pida sumar, no sé, los términos desde 1 hasta 20 de una progresión aritmética, entonces yo aplico la fórmula nomás. Voy a hacer la sumatoria desde k igual 1 hasta 20 de la fórmula que me presentan acá, que es A sub 1 por k menos 1 por una constante. Como yo ya sé sumatoria, no tengo para qué aprenderme más fórmulas. Aplico lo que aprendí de sumatoria para calcular esto. ¿Ya? Y ahí veo cuánto da. Ya no le voy a meter más fórmulas a mi cabeza. ¿Ya? Aquí estoy pensando siempre en, en una situación normal, como de prueba presencial. ¿Ya? Pero incluso si la prueba fuera online, esto es mucho más simple que empezar a meter tantas fórmulas. ¿Ya? Aquí yo voy a aplicar todo lo que sepa de sumatoria. ¿Ya? También porque en los ejercicios no siempre me van a pedir la suma desde 1 hasta 20, me pueden pedir una desde 5 hasta 30, ¿ya? Partió desde 5. Entonces, para ese caso, hoy de nuevo hice lo mismo. Para ese caso, no me sirven estas fórmulas que aparecen acá, 2 y 3. ¿Ya? Así es que lo hago desde 5 hasta n. ¿Ya? Entonces, mejor aplico todo lo que sé en vez de estar sumando más fórmulas. ¿Ya? Aquí está aplicado el tema de la fórmula. La verdad es que no lo voy a hacer así. Ya si usted quiere verlo esto, lo puede leer en el PDF después cuando esté subido, pero yo no lo voy a hacer así, lo voy a hacer solamente aplicando todo lo anterior. ¿Ya? Un comentario importante de las progresiones aritméticas, quizás no tan utilizado en esta parte de la materia, es que las progresiones aritméticas están como equilibradas. ¿Ya? Eso quiere decir que si usted quiere calcular el promedio de una progresión aritmética, basta con tomar el primer término, el último término, perdón, casi lo digo mal. Basta con tomar, eh, ¿cómo se dice? Si quiero calcular el promedio, claro, es sumar todos los términos y dividirlos por el total. ¿Sí? Pero si yo tengo 3 términos, el de al medio va a ser justo el promedio entre los dos. ¿Sí? No sé cómo decirlo esto mejor. A ver, a lo mejor más adelante está mejor explicado. Acá, por ejemplo, si tenemos una progresión aritmética, aquí la diferencia es negativa, da lo mismo eso. Yo tomo toda la progresión y su promedio es el menos 13 tercios, que coincide justo con el término. Uy, perdón. Ah, acá. Que coincide justo con el término central. ¿Sí? Eh, eso, eso básicamente. O sea, si tengo una progresión aritmética con cantidad impar de elementos, en este caso eran 9 elementos, justo el término que está entre medio es el promedio de todos. ¿Ya? Y eso básicamente es porque el último es haber tomado la suma de los anteriores. ¿Ya? Así que en realidad es súper sencillo entender que el término de al medio es el promedio entre todos. Por eso que cuando uno aprende, no sé, si tuvieron en estadística
al revés, si tuvieron en el colegio estadística y aprendieron no le decían promedio ustedes le decían media a sumar los términos y dividirlos por el total. Le decían media aritmética, ¿ya? Por eso que, porque proviene de una progresión aritmética, ¿ok? Eso les va a pasar. Y también tenemos, después cuando avancemos con el otro tipo de progresiones, también tenemos un promedio de otro estilo, que lo vamos a ver después. Ya, pero esto es lo que hay que saber de la progresión aritmética, que tengo una fórmula que depende del primer elemento y de la diferencia. Eh, si me piden ejercicios donde tenga que sumar términos, voy a ocupar solamente la fórmula de la sumatoria, y que si la cantidad de elementos de mi progresión aritmética es impar, el término central representa el promedio. ¿Ya? Esos son como eh, los tres elementos importantes de una progresión aritmética al principio. ¿Ya? Así que podemos pasar a ejemplos al tiro. Déjenme buscar uno. No, no. Voy a mostrar uno más simple, no este que está acá. Voy a mostrar uno de esta forma. Determina o calcula la suma desde el quinto término hasta el, no sé, hasta el 20º término de una progresión aritmética cuyos primer término sea 3 y la diferencia menos 2. Eso. Ya me piden una suma desde el quinto término hasta el 20º, donde el primer término sea 3 y la diferencia sea 2. La verdad, acá me podrían haber dado cualquier término. Yo lo puedo complejizar aún más. Puedo decir que es donde el octavo término es tanto y la diferencia es 2. ¿Ya? Pero cualquiera de estos se puede hacer. Y se puede encontrar la fórmula súper rápido. ¿Sí? En este caso, para esta progresión, el primer término es 3. Entonces tengo que la sub 1 es 3. Y la diferencia es menos 2. Entonces, cuando yo ya tengo esos elementos, yo puedo armar inmediatamente el término general. Mi A sub K va a ser 3 más K menos 1 por menos 2. ¿Ya? Y eso lo puedo desarmar incluso. Eso es 3 menos 2K más 2. Y eso es lo mismo que hacer 5 menos 2K. ¿Ya? Ese es mi término general. ¿Ok? Entonces a mí me están pidiendo la suma de estos términos desde el quinto hasta el 20º. No me tengo que aprender ninguna fórmula más, solamente ocupar lo de sumatoria. Desde k igual 5 hasta 20, perdón, hasta 20, de 5 menos 2k. ¿Ya? Y es súper sencillo, aquí aplicamos, es una sumatoria de las más fáciles. Es sumar el 5 y restarle dos veces la sumatoria desde k igual 5 hasta 20 de k. ¿Ya? Entonces, en la primera estamos sumando 5, hay que ver cuántas veces, desde 5 hasta 20, ¿ya? Y esos son 16 veces. Cuidado con eso. Si cuento desde 5 hasta 20, esos son 16 sumandos. ¿Ya? Es la resta, que da 15, pero le sumo 1. ¿Ya? Eso dan 16 sumando. Así que es 16 por 5 menos 2 veces. Y aquí aplico la fórmula. O sea, querría ocupar la fórmula. ¿Ok? Pero parte desde 5. Entonces voy a tener que hacer un paso adicional, que es aplicar la técnica del reloj. Yo quiero que parta desde 1, entonces k igual 1, tuve que restar 4, ¿sí? Y arriba me va a quedar 16. ¿Okay? De hecho, acá se nota por qué son 16 términos. Si aplico reloj, me queda desde 1 hasta 16. Y si resté 4 en los índices,
al K le sumo 4. ¿Ok? Entonces, ahora me queda 16 por 5, que es 80, menos 2 veces la suma del K desde 1 hasta 16, más la suma desde 1 hasta 16 de 4. ¿Ya? Y ahora sí puedo aplicar la fórmula. Esto es 80 menos 2 veces la fórmula, n por n más 1 partido en 2, 16 por 17 partido en 2, más, ahora estoy multiplicando el 4 16 veces. Eso da 64. Y ahí está el resultado, me queda mononarlo nomás. 16 por 17 más 64. ¿Ya? Ver cuánto da todo eso y tengo el resultado final. ¿Ok? Pero al final es aplicar sumatoria. Ya no tengo para qué memorizar más fórmulas que tengan que ver con sumas, sino que aplico todo lo anterior. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Con las progresiones aritméticas? ¿No? No, profe. Ya. Avancemos entonces con el otro tipo. Están las aritméticas, que son de este estilo, y pasamos a las geométricas, que son del otro. Uy, déjenme. No me aparece el menú. Ahí sí. Ya, entonces. Esto está en el otro. Lo triste es que está en la otra diapo. ¿Ya? Yo estoy tratando de hacer milagros para que todo esto quepa en las clases. Está súper denso en general. ¿Ya? Ya, entonces ahora, progresión geométrica. Vamos a ver que tiene el mismo espíritu que el anterior, solamente que ahora en vez de que todo es sumando o restando, ahora es multiplicando o dividiendo. ¿Ya? Una progresión geométrica, A1, A2, A3, hasta AN, se le pone ese nombre, se le dice geométrica, si es que ahora la división es constante. ¿Ok? Ahora yo tengo que los términos, para llegar uno hasta el otro, tengo que multiplicar por algo. ¿Ya? Uno toma un término, lo divide por el anterior y eso le da constante. Entonces yo, para pasar de un término a otro, voy multiplicando por algo. ¿Ya? También vamos a obtener una fórmula en este caso. Bueno, aquí hay ejemplos medios idiotas de una progresión, no me quiero concentrar en eso, sino que vamos a ir a la pizarra y vamos a deducir cómo queda una progresión geométrica. En este caso, tengo una sub 1, una sub 2, una sub 3, hasta llegar a sub n o a la sub k. Y para ir provocando cada uno de los numeritos, yo voy multiplicando por un q. En realidad no le vamos a poner q, le vamos a poner r, ¿ya? Porque a ese numerito se le dice la razón. ¿Ya? Cada vez que paso de un número a otro de la progresión, voy multiplicando por un r. De esa forma, cuando divido dos de ellos, por ejemplo la sub 3 dividido a sub 2, me da ese mismo r. ¿Ya? Y ese r se le dice razón. Se le dice razón. ¿Cuál sería la fórmula entonces? ¿Cómo obtenemos la fórmula? Mi primera sub 1 es a sub 1. Mi a sub 2 es a sub 1 por r. Mi a sub 3 es a sub 1 por r dos veces. ¿Ya? O sea, a sub 1 por r cuadrado. Mi a sub 4, lo mismo, es a sub 1 por r por r por r. O sea, es a sub 1 por r cubo. Y ahí uno se va dando cuenta ya que la fórmula es bastante concreta. Es el primer término por r a la k menos 1. ¿Ya? El número que tengo aquí, acá va 1 menos en el exponente. Y ahí está. Ya, básicamente es la misma fórmula de antes. Antes para la aritmética teníamos a sub 1 más k menos 1 por d. Eso era para la aritmética. Pero como que ahora la fórmula tomó esteroides y se convirtió en otras operaciones. La suma pasó a multiplicación y la multiplicación que había aquí pasó a potencia, a exponente. ¿Ya? Así que básicamente es la misma fórmula que antes, solo que pasó a producto y exponente. ¿Ya? Y con eso tenemos cómo encontrar los elementos de una progresión geométrica. ¿Ok?
¿Qué más? Bueno, y el mismo mensaje anterior. También hay fórmulas para sumar una progresión geométrica, ¿ya? Pero en este caso, bueno, también tengo fórmulas de sumatoria. Si yo quiero sumar, por ejemplo, desde k igual 1 hasta n, los elementos de una progresión geométrica, reemplazo la fórmula nomás, reemplazo la fórmula a 1 r a la k menos 1, ¿ya? Y la acomodo para que termine siendo una suma geométrica como lo teníamos antes. Por ejemplo, acá es lo mismo que hacer A1 partido en R por R a la K. ¿Ya? Como hay un menos 1 ahí, hay un partido en R, ¿sí? Y si sumo desde 1 hasta n esto, sale una constante, A1 partido en AR, eso es constante, y, y me queda R a la K. Y aquí yo aplico fórmulas geométricas, de las sumas geométricas. De hecho, por eso se llama así. Se llama suma geométrica porque es la suma de una progresión geométrica. ¿Ya? Y aquí le aplico la fórmula. Aquí sería r a la n más 1 menos r a la 1 partido en r menos 1. ¿Ya? Se puede simplificar, se le puede amononar todo lo que usted quiere y va a llegar a la fórmula usual de una suma geométrica, pero a lo que voy es que no necesito agregar una fórmula especial para sumar términos de una progresión geométrica, porque ya tengo la fórmula de una suma geométrica. Lo tengo desde sumatorias. ¿Ya? Entonces, desde ahí vamos a hacer los ejercicios cuando me pida suma de términos. ¿Ya? El mismo mensaje que tenía entonces para progresión aritmética. ¿Ya? Entonces, aquí aparecen en los ejemplos, los primeros ejemplos, como casos extremos, ¿ya? Si yo tengo puros unos, es una progresión aritmética y geométrica a la vez, porque la diferencia es cero, constante, y la razón también es, en este caso también es constante, es 1. ¿Ya? Para obtener todos estos términos, voy multiplicando por 1 todo el rato. Entonces también es geométrica. ¿Ya? Son como eh, progresiones triviales. Lo mismo con si tengo puros ceros. ¿Ok? Ya, todo lo que está acá, por ejemplo, si la razón es 1, entonces todos los términos son iguales y yo podría sumar toda la progresión geométrica como si fuera una sumatoria usual. ¿Ya? Son puros casos particulares de lo que le estaba diciendo antes en general. ¿Ya? Aquí está la fórmula de la geométrica, ¿ya? De una progresión geométrica. E insisto, no hay para qué memorizarla, porque simplemente es aplicar sumatoria a la progresión geométrica. ¿Ya? No me voy a concentrar en eso. ¿Okay? Esto es de lo mismo. Y aquí sí, esto sí lo quiero mencionar. En las progresiones geométricas existe una noción de promedio también, que se llama el medio geométrico. Como antes teníamos la media aritmética, que era nuestro promedio usual, el medio geométrico es la misma lógica, pero en vez de sumar todos los términos y dividirlos por n, ahora yo multiplico todos los términos y les aplico raíz enésima. ¿Ok? También es como la misma fórmula de promedio, pero con esteroides. Ya es como cambiando las operaciones. En vez de suma, multiplicación, y en vez de división, raíz enésima. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Igual que antes, si los términos están en progresión geométrica, entonces cuando yo hago el medio geométrico, me va a quedar el término central. ¿Ok? Aquí está especificado para 3 términos nomás. ¿Ya? El tipo que está entre medio es la raíz del anterior con el siguiente. A eso se le dice el medio geométrico. Y si lo hago con todos, es la misma idea, solamente que en raíz enésima. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? Una propiedad que rara vez vamos a usar en esta parte de la materia es que eh, el medio aritmético, el que nosotros teníamos antes, el promedio normal, es mayor o igual siempre que el medio geométrico, que es tomar todos los términos y multiplicarlos y aplicarles raíz enésima. ¿Ya? Es más grande el aritmético que el geométrico. Ahora, ¿para qué nos va a interesar eso? La verdad es que no es mucho.
Ya es una distinción nomás. Estamos diciendo que hay uno que es más chico que el otro, siempre. ¿Ok? Eso. Y ya con esa información estamos listos para hacer más ejercicios, pero claramente no vamos a alcanzar ahora. Déjenme revisar una cosa nomás. Ya, nos quedan 10 minutos, alcanzamos a ver uno. Alcanzamos a ver un ejemplo por lo menos. Ay, de nuevo me salté mal a esto. Ya, déjenme ver uno que sea sencillo. Acá está. Y entonces, un ejemplo de progresión geométrica para que podamos practicar. Y dice, en una progresión geométrica se sabe que el término 15º es igual a 512 y que el término décimo es igual a 16. Hay el primer término y la razón. ¿Ya? Entonces, veamos. Solución. ¿Cuáles son mis datos? Me están diciendo que el 15º término, A sub 15, es 512 y el décimo término, A sub 10, es 16. ¿Ok? Todo eso lo tengo, lo puse en orden. Ahí. Ya, y con eso tengo que encontrar el primer término, me preguntan el A sub 1 y la razón. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo digo, ok, tengo mi fórmula general de una progresión aritmética, que se escriben, todos los términos se escriben como A sub 1 por R a la K menos 1. ¿Ya? Pero en este caso yo tengo A sub 10. Entonces, A sub 10 es A sub 1 por R elevado a 9, a 1 menos. Y eso me tiene que dar 16. Y por otro lado tengo que el A sub 15 es A sub 1 a la R a la 14. O sea, 1 menos. Y todo eso me tiene que dar 512. ¿Ok? Entonces como que tengo un sistema de ecuaciones, ¿ya? Donde las incógnitas son el A sub 1 y el R. ¿Ya? No los conozco. Pero es súper simple resolver este sistema, porque si yo tomo en la segunda ecuación, esta que está acá, yo la puedo separar en A sub 1 por R a la 9 por R a la algo que me dé 14, 5. ¿Sí? Y todo eso me tiene que dar 512. ¿Ok? Separé el R a la 14 en R a la 9 por R a la 5. Y el A sub 1 por R a la 9 ya sé que es 16. Entonces 16 por R a la 5 me da 512. ¿Ok? Y despejo el R. R a la quinta va a ser 512 dividido 16. ¿Ya? Que acá, pucha, uno se da cuenta, esto es como pura como maniobra aritmética, que el 512 es 2 a la 9 y el 16 es 2 a la 4. Entonces cuando los divido, en vez de hacer 512 dividido 16, puedo restar los exponentes nomás y me queda 2 a la 5. ¿Ya? Así que el R a la 5 es 2 a la 5. Por ende no le queda otra al R ser 2. ¿Ok? Si usted hace 512 dividido 16 le va a dar 32 y raíz quinta de 32 es 2. Así que da lo mismo. ¿Ok? Pero son pequeños detalles que a uno lo ayudan para calcular estas cosas. Y si el R es 2, lo puedo reemplazar en la primera ecuación que teníamos, y donde decía que el A sub 1 por R a la 9, entonces por 2 a la 9, era igual a 16. ¿Ok? Y aquí voy a despejar el A sub 1. ¿Qué sería el A sub 1? Bueno, 16 partido en 2 a la 9, que es 2 a la 4 partido en 2 a la 9. Y eso es 2 a la menos 5. Ya se restan los exponentes. O sea, es 1 partido en 32, que es 1 partido en 2 a la 5. ¿Ya? Y ahí tengo el primer término. ¿Ya? Ese sería mi A sub 1 y ahí terminé el ejercicio. ¿Ok? Pero aquí me podrían preguntar cualquier cosa, ya tengo el primer término y la razón. Me podrían preguntar lo que sea de aquí para adelante. Encuentre, no sé, el octavo término. Y podría ocupar la fórmula con el A sub 1 y el A sub 2 conocido. O me podrían preguntar
calcule la suma de los términos desde el 10 hasta el 80. También podría hacerlo, ¿ya? Porque una vez que tengo el primer término y la razón, ya puedo contestar lo que sea. ¿Ok? Listo, muchachos. Eso por hoy día. No sé si hay alguna duda con esto, con este ejemplo en particular. ¿No? Yo voy a comenzar la siguiente clase con ejercicios más difíciles de esto. ¿Ok? Tengo unos que están preparados acá. Por ejemplo, ¿ya? Es bastante más elaborado porque van a ser ejercicios en donde vamos a mezclar progresiones geométricas con aritmética. ¿Ya? Yo voy a partir con un ejercicio de ese estilo. Ya son más largos, más lateros. ¿Ya? Así que ojo con eso. Y vamos a cerrar la parte de números naturales con un último teorema, que es el que vamos a ver en la clase de mañana. ¿Ya? Pero como ven, lo que les he estado diciendo es que todo está muy denso, es mucha materia, y he tratado de irlos orientando para ver qué partes memorizo y qué partes no. ¿Ya? Eso es súper importante tener conciencia de cómo vamos aprendiendo esto. ¿Ya? Mañana entonces, última parte de números naturales. Listo, chicos, que estén muy bien. Cualquier duda que tengan, me mandan un mail, yo trato de contestárselo lo antes posible. Y hay que estar atento cuando demos el aviso de qué contenidos entran formalmente para el certamen. ¿Ya? Yo digo que va a entrar hasta mañana, no más que eso. ¿Ok? Pero se los vamos a estar confirmando. Que tengan un buen lunes, chicos. Nos vemos mañana. Chao, muchas Ya, gracias. profe, profe. que le vaya bien. Chao, profe. Chau, chau.